Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy tengo ganitas de explicar cosas porque lo cierto es que ante los últimos acontecimientos el mercado está bastante revoltoso, subidas, bajadas, noticias que pueden causar un destrozo en el mercado. De nuevo con estas noticias parece que el mercado sube con fuerza, en fin, ¿qué está pasando? Vamos a intentar explicar todo esto, como siempre desde un punto de vista también muy personal y básicamente vamos a compartir, como siempre ya sabéis, primero ver cómo se encuentra el mercado, cuáles son las principales subidas y bajadas en las criptomonedas. Luego vamos a analizar un poquito cuáles son los sentimientos del mercado, qué opina la gente, cuáles son los sentimientos y los niveles de índice de miedo y codicia. Y luego pues ya vamos a pasar a una parte un poquito más técnica, un poco más de datos, un poco más de gráficos para entender todo el contexto en el que estamos situados. Así que antes de comenzar, como siempre, recordad que si os gusta este contenido, lo queréis apoyar, queréis ver más, queréis que el canal siga, es el momento de que os suscribáis al canal si no lo estáis y también pues dejéis vuestro like, vuestro me gusta, lo cual ayuda muchísimo. Y también os podéis unir totalmente gratis a la comunidad de Telegram, donde somos más de 1400 para no perderos absolutamente ningún contenido. Dicho esto, arrancamos viendo un poquito cómo se encuentra el mercado en las últimas 24 horas. Como estáis viendo, boom, el mercado ha explotado para arriba y hay subidas muy jugosas. Teniendo en cuenta que Bitcoin ha subido más de un 11,5% en estas últimas 24 horas, pues obviamente es extrapolable a que alguna altcoin haya subido un porcentaje superior. Tampoco es cierto que hayan altcoins que se hayan disparado, es decir, que Bitcoin haya subido un 11 y haya altcoins que hayan subido un 20 o un 30, no es el caso, no hay subidas tan agresivas, pero sí que es una subida muy estable en prácticamente todas las criptomonedas. Me explico. A diferencia de Floki, que bueno, pues ya comentaremos este proyecto si os interesa lo más mínimo en algún momento, pero a excepción de esta criptomoneda que sí que ha subido en las últimas 24 horas más de un 78%, el resto, como estáis viendo, está muy estabilizado. Bitcoin ha subido un 11,5%, lo cual para Bitcoin es una subida bastante fuerte, pero las altcoins también han subido un porcentaje muy similar. Matic un 10%, OPE un 18%, DOT un 6,7%, Link un 7,5%, NIR un 12,3%, Ethereum un 8,8%, es decir, no estamos viendo subidas del 30, del 40%, aunque Bitcoin, como digo, ha tenido una muy fuerte subida. Está todo bastante compensado. Phantom también un 12%, como lo dejaba, estaba por aquí. ¿Y esto cómo lo podemos ver también a nivel semanal para ver en qué punto nos encontramos? Pues simplemente vamos a ver a nivel semanal cómo se encuentra el mercado y podemos ver que aquí sí que cambia un poco la cosa. Es decir, hay proyectos que han subido fuertemente en esta última semana y se destacan del resto. Hay otros que han perdido valor respecto a la semana anterior, aun con las fuertes subidas de estas últimas 24 horas en global de forma semanal han perdido valor, pero aquí ya hay mucho más pupurri, ¿no? Se diferencia un poco bastantes contextos. Por un lado tenemos obviamente los proyectos que más fuerte han subido en estas últimas semanas, junto con las subidas que han tenido diariamente, se le junta que pues obviamente el balance semanal es bastante importante. Para esto pues bueno, simplemente lo más destacado es el caso de Floki, BGB, aquí lo estáis viendo, HBAR, Dash, GMX, LRC, Mina y BNX serían los más destacados. Luego también tenemos en una segunda escala, por así decir, STX y Rose y Phantom, incluso si me atrevería a decir FTM, con subidas de más del 12%, pero considero que lo más a destacar son subidas de más del 20%, que son los proyectos que anteriormente hemos comentado. También está aquí Baby Dogs, pero bueno, esto no le quiero hacer ni mucho caso tampoco. Luego en un segundo escalón, como digo, tenemos las principales criptomonedas que todos más conocemos, que tienen mayor capitalización de mercado, y que tenemos a Bitcoin, que ha subido de forma semanal más de un 8%, obviamente muy llevado a esta última subida que ha tenido las últimas 24 horas. Lo mismo pasa con Matic. Y aquí tenemos también proyectos como Aptos, tenemos varios proyectos, Solana también subiendo un 4%, Litecoin, LTC más de un 4%, pero bueno, al final son subidas que tampoco son extremadamente destacables. De hecho, Ethereum, como estáis viendo, ahora mismo mantiene una disparidad bastante importante entre Bitcoin y Ethereum a nivel semanal. Bitcoin subiendo prácticamente un 9% de forma semanal y Ethereum
rondando el 3%, es decir, bastante menos o algo menos del doble subiendo en comparación con Bitcoin. Este sería un panorama. Y luego tenemos el tercer paradigma, el tercer escenario, que obviamente son las monedas que han sufrido y que de forma semanal, aun teniendo en cuenta las recientes subidas, se encuentran en negativo. Para eso tenemos el caso de AXS, FXS, OKT, Cake, FTT, bueno, y ZAIC, HZ, ¿vale? Que aquí lo tenemos. Serían los proyectos, así los tres diferentes escenarios. Y aun teniendo en cuenta esta subida tan fuerte que estamos teniendo en el mercado, que luego más tarde intentaremos explicar y dar un poco de lo que está pasando y explicarlo, ¿cómo o en qué situación se encuentra actualmente la situación o el sentimiento de mercado? Pues eso lo vamos a ver aquí como siempre, y como estáis viendo estamos en uno de los puntos más elevados de últimamente, de los últimos tiempos. Ahora más tarde vamos a ver un poquito en qué punto nos encontramos exactamente, pero podemos decir que con esta última subida, del cual ha superado el precio de los $24.000 Bitcoin, los sentimientos son bastante buenos, es decir, hemos superado la media de los 50 puntos con cierto peso, con cierto margen, ya estamos en 62 puntos. En el día de ayer, antes de esta subida fuerte de Bitcoin, estábamos rondando los 50 puntos, en los 53 puntos, y la última semana estábamos ahí muy equilibrados, rondando, pone 48, pero bueno, estábamos en un plazo bastante medio. Para ver estos datos de forma mejor, aquí tenemos un índice, 62 puntos son los que tenemos, ayer, como digo, 53 puntos, por lo cual hemos tenido una subida de 9 puntos en tan solo 24 horas, creo que es lo suficientemente destacable. La última semana y el último mes, como estáis viendo, estamos en el mejor dato de todo esto histórico. Y aquí, principalmente, esto está producido por esto: Bitcoin en las últimas 24 horas subiendo más de un 11%, Ethereum más de un 8%, Cardano subiendo más de un 6%. Creo que son datos suficientemente destacables como para que sean destacables para analizar. Y si analizamos todo esto, en qué momento exactamente nos encontramos en el mercado, si la gente tiene miedo, no tiene miedo, cree que es un buen momento, podemos ver que si hacemos un balance de los últimos 3 meses, estamos en el punto más alto, es decir, desde noviembre que estamos cogiendo el balance, estamos en 20, 23, 22, 20 y pocos puntos. Hemos ido subiendo, aquí hubo una subida bastante importante a principio de año, ya la hemos explicado en algunas veces en el canal, pero igualmente con toda esta subida a principio de año, ahora mismo estamos en el punto más alto, como digo, superando los 62 puntos. Si este mismo ejercicio lo realizamos de forma anual, es decir, en balance de todo un año, podemos ver que también estamos en los picos más altos. El pico último más alto recordado fue el día 29 aproximadamente de marzo del año pasado, de 2022. Ha pasado prácticamente un año. Desde ahí nos hemos ido al pozo, hemos tenido pequeñas recuperaciones, pero nunca sin volver a tocar estos niveles de punto de nivel de miedo y codicia. De nuevo otra vez al pozo, y a principio de año estamos despertando, y ahora, pues como digo, estamos otra vez situándonos en máximos de índices en cuanto a de forma anual. Esto significa que nos vamos a ir to the moon, que el mercado está recuperando, que estas subidas en Solana del 10%, de Bitcoin del 11%, de Ethereum del 8%, bueno, de todas las criptomonedas que estáis viendo, más de un 5, un 6, un 7%, y en algunos casos algo más. Significa que esto ya hemos pasado lo peor, ya no hay crisis, económicamente estamos genial. Pues no, lo cierto es que esto no es así, y quiero compartiros algunos datos para ver esto. Creo que es interesante. Aquí tenemos un poquito el sentimiento o el mercado, lo que opina respecto a las subidas de la Fed. Muchas veces aquí en el canal comentamos un poquito el tema de las subidas de la Fed, las subidas de tipo de interés, que siempre tienen un impacto directo tanto en la bolsa norteamericana como en todas las bolsas, como posteriormente también en el mundo cripto. Lo cierto es que el último dato que ha facilitado la Fed pues no es el más correcto, es decir, no se ha disminuido de la inflación tanto como se esperaba. Se ha disminuido, pero no tanto como se esperaba. Eso que presupone que obviamente las medidas que actualmente se han tomado y esa disminución de la subida agresiva de tipos no es suficiente como para tener controlado o llegar a los niveles que se habían establecido, ¿vale? Entonces, eso lo que va a implicar es que se van a tener que volver a subir los tipos de una forma un poquito más agresiva de lo que actualmente se está haciendo. Y eso siempre ha tenido una repercusión negativa en el mercado. Como hemos dicho, tirando las bolsas, tirando posteriormente también el mercado cripto, porque en cierto modo también tiene su afectación. Aquí en pantalla estáis viendo un poquito las probabilidades que existen para la tasa de tipos de interés. En este caso estamos para marzo de 2023, sería el mes que viene. Como estáis viendo, se ubica entre los 475 y 500 puntos. La previsión
vamos a ver que va a ir cambiando con el paso del tiempo. Es decir, para mayo la previsión de los tipos ya deja de ser este primer escenario de los 475 a 500 puntos y se concentra mucho más en esta fase de los 500 a los 525 puntos. Hay muchas más probabilidades de que lleguemos a estos niveles, ¿vale? Así que creo que es importante todo esto porque actualmente estamos en los 450-475 puntos que estáis viendo aquí, ¿vale? Por lo tanto, eso implica que se tienen que subir bastante más los tipos y, como veis, con una probabilidad bastante destacable. Si pasamos también el escenario a hacerlo en junio, ¿qué situación tendríamos? Como veis, se iguala, pero se iguala siempre en niveles bastante más altos, es decir, pasamos de los 500 a 525 y hay bastante probabilidad también de que no nos quedemos pegados en los 525 puntos, sino que incluso podamos llegar a los 550 puntos. De nuevo, como digo, esto es una subida. Para julio, pues algo muy parecido, aunque más o menos está todo estabilizado, se sigue haciendo una repartición y hay probabilidades de que se llegue a los 575 puntos, pero esto la verdad que actualmente es bastante más descartable. Y si hacemos el balance también en septiembre, como estáis viendo, va a ser algo muy parecido, en noviembre va a ser algo muy parecido también, y para diciembre, para finales de año, ¿qué escenario es el más probable actualmente con los datos que tenemos? Pues lo cierto es que este es el que estamos viendo. Aquí tendríamos un poquito donde nos encontramos y las probabilidades todo apunta a que el grueso se centra en estos tres bloques, destacando sobre todo esto, los 500 y 525 puntos, que sería el escenario para fin de año, que la Fed, de hecho, es el que más, por el que más está optando. Y eso implica directamente que los tipos se han de seguir subiendo. Y no sería hasta diciembre cuando podemos ver que va a haber una pequeña rebaja y por eso aumentan los porcentajes de puntos más bajos. Es decir, se va a ir subiendo hasta final de año, donde en final de año, en caso de que la inflación se haya podido controlar y esté en unos niveles que sean los previstos por ellos, pues obviamente podamos empezar a ver algún tipo de bajada, pero como digo, vamos a llegar a los 500 puntos e incluso superarlos en algunos casos. Y eso, como vuelvo a repetir por última vez, por si alguien tiene dudas aún a estas alturas, es negativo para la economía, es negativo para las bolsas y es negativo para Bitcoin. Entonces, la pregunta a la que muchos se estáis haciendo, si todo está tan mal, si todo es tan negativo, si la economía está tan pobre, tan mal, ¿por qué Bitcoin hoy ha subido un 11% y por qué se está yendo todo to the moon? ¿Vale? Al final aquí hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Os voy a compartir de mientras de fondo ya un análisis técnico de Bitcoin, pero simplemente no quiero que hagamos caso al análisis técnico como tal, sino a la explicación que quiero dar. Tenemos noticias muy importantes por una parte de todo el tema de las monedas estables. Hay mucho run con BUSD, ya está bastante confirmado. Cripto, entre otros exchanges, están anulando, cancelando, quitando, deslistando esa moneda de los exchanges. Eso va a tener un impacto muy fuerte en BUSD. Mucha gente tiene miedo de perder su dinero en monedas estables y está convirtiendo esos BUSDs en primera instancia, se estaban convirtiendo a USDC sobre todo, es decir, mayormente a USDC, por encima de USDT o por encima de DAI o por encima de cualquier otra criptomoneda. ¿Qué es lo que ha pasado? Posteriormente hubo un rumor que aún no está al 100% confirmado y de hecho por parte de Circle, que son los que respaldan el USDC, han dicho que había una investigación de la SEC donde se prohibía emitir USDC. Eso de nuevo, otro choque, otro impacto en el mercado, donde la gente ha vuelto a decir, uy, ¿qué está pasando con las monedas estables? Que está todo el mundo aquí presionando para que esto no vaya a ningún sitio y parece que da igual en qué criptomoneda estable me quiera refugiar, que me van a fastidiar y me van a joder por todos los lados. Básicamente es un poco el resumen que cualquier persona con dos dedos de frente está realizando. ¿Cuál es el siguiente sentimiento que se le pasa a prácticamente la mayoría de personas? Bien, si las monedas estables actualmente no son un buen refugio, porque puede significar que voy a perder mi dinero, voy a ir un paso más allá. El dinero que tengo en cripto, pero en moneda estable, lo voy a traducir a comprar criptomonedas volátiles. Bitcoin, Ethereum, ADA, Cardano, la que sea. ¿Por qué? Porque obviamente ahí el riesgo de que desaparezcan esas monedas es muy inferior a que actualmente ahora venga la SEC, ponga una regulación a las monedas estables y se lo cargue
absolutamente todo, como ya estamos viendo que está pasando parcialmente, como digo, en BUSD. Ahora mismo nadie se está pensando que Bitcoin pueda desaparecer de todos los exchanges, que se desliste y no se pueda comprar. Creo que ese escenario ahora mismo está muy lejos o mucho más lejos de un paradigma donde las monedas estables estén sufriendo. Y al final lo que quieren hacer es imponer a su fuerza las CBDCs, las monedas, el dólar digital, el euro digital, el yuan digital, la que sea, es decir, la moneda de cada país digital, y eliminar por completo las monedas estables. Es algo que quieren hacer, algo donde ellos sí que van a poder tener el control y no como ahora, y algo que te quieren imponer a la fuerza. Entonces, ante esto, como digo, mucha gente se ha refugiado en comprar directamente moneda volátil, aún teniendo en cuenta que pues, pueda bajar de precio, pero al menos no tiene en riesgo su moneda estable, que se puede depreciar o puede pasar cualquier cosa, incluso puede desaparecer o deslistar de los exchanges, como estamos viendo. Esto, lo que al principio puede ser una buena idea, en plan, bueno, yo me refugio en moneda como Bitcoin y ya está. Esto obviamente hace que en el mercado entre mucho más Bitcoin, haya muchos más precios de Bitcoin y la demanda por Bitcoin sea mayor y haga que el precio suba. Pero lo que esto puede ser, a primer lugar, una buena medida y una buena lectura, en plan, bueno, me refugio. Simplemente, o sea, hay que también ver la otra parte. Si ahora mismo desaparecen todas las stablecoins, colapsa BUSD, colapsa USDC, colapsa USDT, colapsa DAI, colapsa la mayoría de stablecoins, el impacto que va a tener en el mercado va a ser tan fuerte que la caída que va a tener en las principales criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, entre otros, no vas a estar protegido realmente de nada por invertir en una criptomoneda volátil. Es decir, tú puedes pensar, tengo $1000 en stablecoin, los meto en Bitcoin, que como mucho me bajará un 5, un 10, un 20, un 30, un 40%, vale. Pero sé que al menos no me va a desaparecer de la noche a la mañana, como sí que puede ser si ahora viene una regulación muy fuerte y hace que mis BUSDs, mi USDC o mi USDT desaparezca. Vale, hasta aquí lo entiendo y lo comprendo. Y como digo, es algo muy posible que todo el mundo puede llegar a pensar o valorar. Pero, repito, si tú inviertes en Bitcoin y todas las monedas estables colapsan, el precio de Bitcoin directamente se va a ver afectado una auténtica barbaridad y va a tener una corrección extremadamente fuerte. Por lo tanto, con esa cantidad de stablecoin, que obviamente vas a poner en riesgo porque tú sigues manteniendo tu stablecoin ya colapsado, pero lo vas a poder recomprar la moneda volátil por muchísimo menos, ¿vale? Al final no sé si se está entendiendo exactamente lo que estoy queriendo decir, pero al final es que en caso de, en un hipotético caso, en un escenario de que las stablecoins sufran extremadamente muchísimo, refugiarse en la moneda volátil de criptomonedas no es la salvación. Obviamente eso va a reventar también y va a tirar el precio extremadamente bajo. Que a ti te da una falsa seguridad, pues adelante, no hay ningún tipo de problema, pero no sería obviamente tampoco la forma 100% de hacerla. Al final, como digo, también creo que estamos lejos ahora mismo de un colapso total de todas las monedas estables y que se impongan las CBDCs y las monedas estables tal como las conocemos hoy en día desaparezcan. Creo que eso no va a llegar en el corto o medio plazo, pero sí que se está trabajando fuertemente para que eso pase. Y ahora centrándome un poquito más en el análisis técnico que aquí comparte un compañero, simplemente como estáis viendo aquí traza que hay este patrón, lo llama de figura de taza con asa, y aquí estáis viendo, bueno, pues que cumple y se dibuje todo esto. Al final, como estáis viendo, el objetivo sería romper esta línea y con eso sería llegar a estos niveles que se estipulan por encima de los 26.000, 26.800 dólares por precio de unidad. Estamos aún un poquito lejos de estas cifras, pero obviamente estamos rompiendo los niveles de los 22, ya estamos por encima de los 24 y podemos llegar a estos niveles en caso de que tenga pues esa fuerza, de que el sentimiento del mercado siga pensando también que hay que refugiarse de las monedas estables en monedas volátiles como Bitcoin, porque es más seguro, y todo este tipo de sentimientos que también acompañan a que el precio de las criptomonedas, aunque aparentemente económicamente estamos muy mal, los datos son muy negativos y parece que todo va a ir a peor, pues que puntualmente en el momento muy corto plazo los precios de las criptomonedas puedan ir para arriba. Así que nada, no me enrollo más, esto es todo por mi parte, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.